Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 27 de mayo de 2025. Hoy en el panorama informativo, me parece a mí, es una opinión personal, que lo más destacado son los nuevos datos que vamos conociendo a propósito de las actividades de la militante del PSOE, Leire Díez, presunta colaboradora en la sombra, digámoslo así, de Santos Cerdán, el número 2 del Partido Socialista. Leire Díez, esto ya lo saben, porque esto viene de ayer, porque lo contaba con todo detalle el Confidencial, se dedicaba a recabar información que pudiera desacreditar al teniente coronel de la UCO, que estaba llevando a cabo la investigación más peligrosa potencialmente para el gobierno que preside Pedro Sánchez. Bueno, pues hoy ha habido una nueva entrega y además esa nueva entrega ha sido complementada por informaciones que también aportan otros medios de comunicación. Y ahora sabemos que Leire Díez le propuso al empresario Alejandro Hamlin, que está imputado por 3 delitos, por blanqueo de capitales, por organización criminal y por haber defraudado 154 millones de euros, se dice pronto, en la trama de hidrocarburos. La Fiscalía pide para él 54 años, por lo tanto tiene un horizonte penal muy complicado. Aprovechando esta circunstancia, ¿qué hace Leire Díez? Le propone un pacto. Tú me das información que me pueda servir para desacreditar a las personas que quiero desacreditar, porque están haciendo mucho daño a mi partido, y yo te consigo trato de favor por parte de la Fiscalía. Ese es el resumen de la última novedad que conocemos. Se han ido añadiendo a esa novedad, insisto, muchas aportaciones de otros medios de comunicación. Otras reuniones que ha tenido Leire Díez con gente tan significada como, por ejemplo, Ábalos y Koldo García, o, por ejemplo, también las aportaciones que ha hecho Víctor de Aldama, que ha hablado también de esa reunión. De hecho, Víctor de Aldama, este es otro dato conocido que ustedes probablemente recordarán, fue el primero que nos alertó el 7 de marzo de que esta reunión se había producido y que Leire Díez estaba recabando información para acabar con la reputación no solo del teniente coronel de la UCO, sino también de jueces incómodos, de políticos incómodos y de periodistas incómodos que estaban tocándole las narices al gobierno de Pedro Sánchez. Bien, de todo esto tenemos que hablar y me gustaría que fuéramos capaces de contarlo lo suficientemente bien como para que ustedes lo entiendan, porque es un culebrón que está de verdad lleno de oraciones subordinadas y de protagonistas más o menos desconocidos. ¿Qué aportaciones fundamentales hacen hoy los varios medios de comunicación que se ocupan de esta materia? Empecemos por ahí. Lorena López Lobo. En esta segunda entrega de audios aportados hoy por el Confidencial, la denominada fontanera del PSOE, Leire Díez Castro, acompañada por Javier Dolcet, también supuesto enviado del partido, ofrecieron a su interlocutor, el empresario Alejandro Hamlin, procesado en la Audiencia Nacional por la trama hidrocarburos, beneficios judiciales a cambio de material contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y concretaron hasta dónde llegarían esas ayudas, ofreciendo incluso un pacto con Fiscalía y con la Abogacía del Estado. ¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía. Además, ¿un acuerdo de qué? ¿De dinero? ¿Que les pague dinero también? Un acuerdo favorable, obviamente, muy favorable. ¿Favorable qué es en esos momentos? ¿Se les he pagado ahora a la agencia tributaria 10 millones de euros por la cara? Recordemos que Hamlin afirmó que efectivamente disponía de información sensible sobre el mando de la Guardia Civil, el teniente de la UCO Antonio Balas, y que estaba dispuesto a compartirla, pero quería algo a cambio, un papel firmado, algo sólido, no una mera reunión con Fiscalía. Es aquí donde interviene de nuevo Leire Díez para aclararle que no le estaba proponiendo simplemente que abonara su deuda, sino otro tipo de acuerdo con el Ministerio Público. Ya os digo que tenéis mi entera disposición, pero yo quiero un papelito firmado. Yo quiero algo. Yo las cosas las hago, yo soy un empresario, yo no trabajo para el Estado. Cuidado porque yo ya sé que eres empresario, pero esto no es un acuerdo entre empresarios, ¿vale? Ustedes tienen que entender que yo he sido sometido a un tema de corrupción por el teniente coronel Antonio Balas y sus secuaces. Tengo muchísima información, llevo 5 años trabajando en esto. Necesito algo firme. Vale, te voy a ofrecer una cosa, ¿vale? Yo te puedo sentar con Fiscalía, ¿vale? Puedo proponer que te sientes con Fiscalía. No, si con Fiscalía nos hemos sentado 40 veces. Pero no avanzamos, es un tema de abogacía del Estado. Alex.
No para tomar una cerveza, hombre. Sentarse con Fiscalía, apunta Díez Castro, para lograr un fin determinado, pero no queda ahí la cosa, porque el diario The Objective completa esta información y señala que Hamlin mostró sus reticencias a viajar a España, ya que él reside en Dubái, a lo que la supuesta enviada socialista añadió que el fiscal podría desplazarse a ese país para cerrar el trato, siempre y cuando el empresario ofreciera información relevante contra la UCO. Yo estoy en Dubái ahora. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema. Pero el día que ese fiscal viaje, que va a ser más pronto que tarde, o sea, ya no puede haber generalidades ni vaguedades, ¿vale? Pero no solo estos dos medios hablan hoy de Alejandro Hamlin. El periódico ABC aporta nuevos datos sobre el empresario. En la noticia que firma Javier Chicote se apunta que este ofreció a los fontaneros del PSOE información contra Víctor de Aldama, en concreto que tiene una empresa de hidrocarburos radicada en Suiza con la exvicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que ambos hacían contrabando de petróleo. Afirmaciones que, según ha explicado hoy el propio Aldama en Telecinco, son falsas y fueron autorizadas por él para tender una trampa a los enviados socialistas. Este empresario es Alejandro Hamlin. Este empresario se puso en contacto conmigo a través de sus asesores, que no tienen nada que ver con José Antonio Choglán. Le dimos autorización para que dijera esto, porque en la primera reunión que tuvo con Leire Díez, ella le preguntó por mí, él dijo que me conocía, y luego a raíz de eso pues le dimos autorización para que dijera una serie de ganchos que son falsos, vuelvo a repetir, falsos, y por eso, bueno, pues esta gente dijo las barbaridades que dijo. Este señor se tenía al final que ganar la confianza un poco de estas personas. La estrategia puesta en marcha por estas personas cercanas al Partido Socialista se habría urdido, según cuentan varias fuentes hoy al Español, en una reunión previa entre Leire Díez Castro con José Luis Ábalos y Koldo García para coordinar los pasos a seguir contra la UCO, con el objetivo de hacer caer la investigación antes de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil presentara su informe sobre Santos Cerdán y sus vínculos con la trama corrupta. Bueno, esas son las últimas novedades que aportan los medios de comunicación. Si fuera verdad lo que acabamos de escuchar en boca del señor Aldama, ya sabemos que pintaba el señor Hamlin en esa reunión. Fue como cebo, como anzuelo, para tirar de la lengua a estas personas y poder grabarle diciendo las cosas que hemos escuchado que decía la señora Leire Díez. Y por lo tanto tendríamos una explicación posible, plausible, no sé si cierta, a la presencia de Alejandro Hamlin en esa reunión. Pero nadie nos ha sabido explicar qué pintaba en esa reunión Leire Díez. Hoy ha hablado el abogado en cuyo despacho se produjeron estas conversaciones y fueron grabadas. El empresario, que se llama Jacobo Teijelo, ha dado unas explicaciones en Antena 3 que a mí particularmente me parecen absolutamente inverosímiles. Pero completamente inverosímiles. Lo que pasa es que mi obligación como periodista es darlas a conocer para que ustedes puedan tener una composición de cuál es la parte fundamental del relato. Es verdad que él, en un momento determinado, en la conversación con Susana Griso, le dice que sí, que probablemente esta señora, Leire Díez, periodista, pues pecó de exceso de osadía. La impresión que me da a mí, después de que eso me está contando, es de osadía sin límites por parte de esa señora, porque efectivamente está haciendo, supuestamente, yo la conozco como periodista, haciendo un trabajo de investigación, preparando un libro. Trabajo de investigación. Perdón, que no le he preparando oído. Preparando un libro sobre la mafia policial, me dice, sobre la corrupción policial. Yo la tengo como periodista. Como periodista. Ustedes han escuchado las grabaciones que aparecen en El Confidencial y también en The Objective. No hace falta ser especialmente listo ni avispado para darse cuenta de que quien lleva la voz cantante en esa reunión es Leire Díez. Una cosa muy sorprendente. ¿Qué hace una periodista llevando la voz cantante y ofreciendo pactos entre la Fiscalía y un empresario para el cual se le piden 54 años de privación de libertad? Esto es algo que, naturalmente, el abogado no ha podido explicar. Tampoco ha podido explicar que pinta, ya no que lleve la voz cantante, la mera presencia de una periodista en esa reunión, ¿qué sentido tiene? Tengo que decir que Susana Griso ha hecho lo imposible por sacarle una respuesta, pero ha sido en vano. ¿Desde cuándo una periodista que se dedica al periodismo de investigación ofrece pactos con Fiscalía? ¿No se da cuenta usted que esto no se sostiene? ¿Cómo va a ofrecer un...? Bien, pues le digo yo muy fácil. Primero, escuchen la conversación entera. Segundo, el paso del tiempo distorsiona todos los hechos. Es decir,
¿Ha habido algún acuerdo con la Fiscalía de ese señor? ¿Ha habido algo de esa? Es decir, usted está planteando que ella propone un acuerdo. No ha habido ningún acuerdo. ¿Se imagina que yo ofreciese en una reunión en su despacho un pacto con Fiscalía como periodista? Mire, el propio señor Olmo ha estado aquí con el señor Pedrolset. Se sorprendería. No es que se ofrezca usted un pacto, usted propone que asuma ese camino para la defensa, esa estrategia de defensa, que es pactar con la Fiscalía. Eso es lo que se quiere decir. No, hay Dios, no diga hay Dios, porque al final se está distorsionando todo. Para dar las noticias bien, habría que escuchar el total. Hombre, claro que habría que escuchar el total, pero usted no se da cuenta usted como letrado de lo que está diciendo. Es decir, que esta señora que está haciendo un reportaje y que es periodista es la que le tiene que marcar una posible línea de defensa al empresario que acude a su despacho para ver si le ficha a usted como abogado para que defienda sus intereses, pero no se da cuenta, señor Tejero, de que lo que está diciendo es una milonga monumental, que no tiene ningún sentido, que carece absolutamente de lógica. Esa es mi opinión particular. Naturalmente, si estoy aquí el señor Dijelo, me mandaría a freír cuernos. Bueno, les decía que otro de los elementos informativos relevantes en esta historia tan complicada de seguir es la irrupción, una vez más, de Aldama. Ya hemos escuchado a Aldama en la pieza de Lorena López Lobo al principio del programa, porque estaba el empresario Hamlin en esa reunión. Iba como un cebo. Algo que había concebido el propio Aldama. Pero es que Aldama ha contado más cosas. Algunas de ellas, claro, si me lo hubieran preguntado hace algún tiempo, digo, bueno, pues ¿qué va a decir Aldama? Pues Aldama, lo que pasa es que ha ido pasando el tiempo y todo lo que ha ido diciendo Aldama, con el paso del tiempo se ha ido confirmando. Por lo tanto, yo ya me tiento la ropa a la hora de decir, ¿está jugando de farol? Hasta ahora no ha jugado de farol, hasta ahora todo lo que he dicho al final ha terminado antes o después comprobándose, o por lo menos estando en vías de comprobarse, con bastantes indicios de que efectivamente es cierto. Bueno, después de ese pequeño exordio inicial, vamos a escuchar a Aldama. ¿Y qué dice Aldama? Que en breve vamos a conocer más grabaciones. Grabaciones, ojo, que implican, entre otros, al presidente del gobierno y a la directora general de la Guardia Civil. Y no solamente me parece grave eso, sino que la propia directora de la Guardia Civil esté metida en este entramado. Bueno, pues esos audios van a salir en breve y van a salir más cosas, porque no solamente es este empresario que ha salido diciendo lo que ha dicho. Le dimos autorización a Alejandro Hanlin para que, digamos, tirara al cebo a esta gente sobre mi persona y le dijera, pues parte de lo que ha salido hoy, de que si yo tenía a lo mejor alguna sociedad con la vicepresidenta de Venezuela, y en esos días saldrán más cosas de estas tres personas, por llamarles de alguna manera, diciendo barbaridades y, como digo, involucrando pues al presidente de este país, Pedro Sánchez, y a la actual directora de la Guardia Civil. Bueno, vamos a ver si es verdad, pero ahí queda la amenaza. ¿Y qué va a decir del presidente del gobierno y de la directora general de la Guardia Civil? ¿Qué es lo que dicen esas grabaciones? Escuchen. Va diciendo que tiene línea directa con el presidente, porque hay audios en el que dice que tiene línea directa con el presidente y que habla directamente con el presidente, que tiene órdenes de la directora de la Guardia Civil para cargarse al teniente coronel Balas y para cargarse la UCO, pues ahí está. Bueno, ha hablado de más cosas, el señor Aldama. Me parece que esto es lo importante porque tiene que ver con la reunión que tanta, digamos, marejada informativa ha provocado en los últimos días. Pero también ha hablado del informe de la UCO sobre Santos Cerdán, que todavía no conocemos. Ha dicho algunas cosas a propósito de Santos Cerdán para ratificarse en denuncias previas. Escúchenlo. Creo que la UCO está haciendo su trabajo, no sé si estará recibiendo presiones para que eso no salga, pero entendemos, o lo que nos dicen es que ese informe está hecho ya. Ya está más que demostrado que este señor, por otras cosas que han salido y por otras noticias que han salido, por lo menos se ha hecho presente en reuniones con las constructoras que se le implican. Poco más tengo que decir. Cuando yo he dado el indicio, y sobre el indicio que he dado, pues se ha sacado todo lo demás. Es decir, que vuelvo a repetir, este señor cobró 15.000 euros por parte mía, es así, y este señor está muy preocupado por las licitaciones de Navarra con el señor Koldo García, es así. De la misma manera que él se ratifica en estas declaraciones que acaban de escuchar, que son la ratificación de denuncias que había hecho con anterioridad, también es verdad que hoy ha dicho que no es verdad que ninguna empresaria en su nombre llevara $500.000 de euros a el señor Ábalos o al señor Koldo García para pagarle sus servicios por el rescate de Europa.
dicho sea una cosa y la otra. Ha dicho que eso es radicalmente falso. Saben ustedes que la hija de Carmen Pano lo declaró y así lo reproducía el Diario Español hace unos días, pero el señor Aldama ha dicho que eso es falso de toda falsedad. Bueno, hoy, después de recomponer un poco los hechos, estas son las novedades más destacadas en nuestra opinión a propósito de este caso que está despertando tanto interés, vamos con las reacciones políticas. Hoy es martes. El martes se reúne el Consejo de Ministros y después del Consejo de Ministros hay rueda de prensa de la portavoz. Naturalmente le han preguntado. Se ha dejado preguntar poco sobre esta cuestión y hubiera sido inútil que le hubieran preguntado más porque ella no quería hablar. Estaba clarísimo que le preguntaran lo que le preguntaran se iba a poner de perfil. Quería preguntarle si conocían a Leire Díez, si tiene alguna vinculación con Moncloa y con Ferraz, y qué les parece que estuviera ofreciendo pactos con la Fiscalía a cambio de información. Añadiendo a lo que el propio ministro le respondía a usted, creo que el propio Partido Socialista ayer dio una rueda de prensa, incluso emitió un comunicado y, por tanto, me permitirán que en este caso, sobre esta información, me remita hacia ese comunicado. Ya, pero le han preguntado, aparte de lo del comunicado y aparte de la valoración, si conocía o no conocía a Leire Díez. Y no ha querido contestar. Y no hubiera contestado por mucho que se lo hubieran preguntado. Este es un ejercicio que comprobamos todos los martes. Le pueden hacer 7 preguntas y ella puede, naturalmente, dar la callada por respuesta en las 7 respuestas. Ninguna novedad. Bien. Ha llegado un poco más lejos, y se lo agradezco, el portavoz parlamentario del Partido Socialista, Patxi López. Porque por lo menos él sí que ha reconocido que conocía efectivamente a Leire Díez. Primero, sí, conozco a Leire, como militante socialista. Si es verdad lo que se escucha, me parece absolutamente rechazable. Rechazable es un adjetivo que a mí me parece muy blando, particularmente, pero por lo menos ahí hay un adjetivo y el reconocimiento de que la conocía. Luego tendremos la oportunidad de hablar de Leire Díez y de conocerla con un poco más de detalle. Ya les digo que hoy varios periódicos, no solo uno, sacan un book fotográfico de todas las personas con las que ha estado Leire Díez. Y ahí aparece Pedro Sánchez, ahí aparece Begoña Gómez, ahí aparece Ábalos, ahí aparece Patxi López, ahí aparece Santos Cerdán, ahí aparece toda la plana mayor del Partido Socialista. Y en algunos casos varias fotografías distintas. Por lo tanto, parece que efectivamente Patxi López ha cogido todo por los cuernos. ¿Cómo voy a desmentir que no la conozco si es una mujer que se ha fotografiado con medio partido? El adjetivo es verdad, no parece especialmente, digamos, audaz, pero bueno, oiga, algo es algo. Es verdad que ha llegado más lejos otro socialista, Emiliano García Paje, a la hora de hablar de este caso. Escúchenle. No, esto es grave, obviamente. Yo no sé si esta señora es todavía compañera del Partido Socialista, si es militante. Creo que con Ábalos se adoptaron medidas más rápidas. El PSOE tiene que atajar por completo cualquier tipo de especulación sobre lo que pudiera ser trabajos sucios o lo que pudiera ser lo que algunos llaman encima, que hable de cloacas gente como Aldama, ¿no? Y luego también es muy llamativo el modo de reaccionar de los socios del gobierno. Sumar forma parte del gobierno, como saben. Hoy le han preguntado a Gerardo Pisarello. Y Gerardo Pisarello, hombre, claro, tampoco puede dar la callada por respuesta del todo. Ha pedido que se investigue un poco el asunto. Pero fíjense en lo que dice, porque él colocaría el foco de esta noticia en un lugar distinto. Aquí no tiene que haber, digamos, subterfugios. Hay que investigar todo lo que ha ocurrido. Estamos hablando de noticias que se han publicado, pues habrá que llegar al fondo para saber qué es efectivamente lo que ha pasado. Pero para nosotros, la prioridad, ya digo, está en otro lado. Lo que hay que hacer es tranquilizar a la ciudadanía y garantizar que las fuerzas de seguridad del Estado actúan de manera imparcial, al servicio del Estado de Derecho y al servicio de la Constitución. ¿No me parece importante garantizar que un gobierno también juega limpio y que no utiliza el juego sucio y que no se mete en las cloacas del partido para desacreditar a la gente? Parece que las prioridades del señor Pisarello pues son las que son. Yo tampoco las voy a enmendar. Él es libre y podrá hacer lo que le dé la gana. Podemos ha llegado un poquito más lejos, tampoco mucho más, Yone Belarra, pidiendo explicaciones al Partido Socialista y en concreto al presidente del Gobierno sobre esta cuestión y otras. Creo que tiene que dar explicaciones sobre por qué cesó al señor Ábalos en julio del 2021 sin ninguna explicación aparente. Creo que faltan muchas explicaciones por dar sobre este puesto presuntamente creado ad hoc para el hermano del presidente y creo que tienen que dar muchas explicaciones sobre estos audios. Y luego las reacciones de los partidos de la oposición.
Alberto Núñez Feijóo, que ayer estuvo un poquito menos contundente, hoy ha querido estar bastante más contundente. Esto es mafia, pero mafia pura, practicada en la sede de un partido político que es el partido del gobierno. Por consiguiente, lo primero es que tendrá que venir al Senado a explicarnos cuáles son sus prácticas mafiosas. Y lo segundo, en este momento la asesoría jurídica del partido está valorando cuál es la acción judicial que vamos a emprender, pero ya le aseguro que la justicia decidirá qué responsabilidades judiciales y penales tiene esta señora a la que usted acaba de referir en su pregunta. O sea, que anuncia el señor Feijóo que van a emprender acciones judiciales. Están investigando cuáles son las que más convienen. Y en este sentido, tengo que decir que le ha tomado la delantera el otro partido de la oposición, Vox. ¿Por qué? Porque su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ya ha anunciado no que están pensando en presentar algún tipo de querella o de denuncia, sino que ya la han presentado. Les puedo anunciar que hemos registrado ante el Juzgado de Instrucción de Madrid una querella contra Leire Díaz Castro, Javier Pérez Dolcet y Alejandro Hamlin. También contra Jacobo Teijelo Casanova por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Por lo demás, esto es lo que hace referencia a la acción. A la retórica también nos podemos dedicarle unos segundos para llegar a una conclusión. En la retórica, el Partido Popular y el partido de Vox, en esta cuestión concreta, comparten exactamente el mismo, digamos, la misma clave metafórica. Escuchábamos a Feijóo hablar de mafia, escuchen ahora a Pepa Millán hablar de mafia. Estamos ante una verdadera mafia que no tiene nada que envidiar a los regímenes totalitarios con los que se codea el Partido Socialista por el mundo. Un gobierno que se vale de sicarios mediáticos para neutralizar a todo aquel que destapa su corrupción. Bueno, pues es martes, es 27 de mayo de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. España no logra convencer a todos los socios europeos para que el catalán, gallego y euskera se conviertan en idiomas oficiales en la Unión Europea. Bruselas ha aplazado la votación prevista para hoy, el gobierno había intensificado los contactos, se necesitaba unanimidad, pero algunos países como Finlandia, Suecia, Austria y Croacia tienen dudas legales. Recordamos que la oficialidad del catalán en Europa es uno de los acuerdos con Junts. Verónica Jorro. Y finalmente no ha habido votación. El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea ha vuelto a aplazar la decisión sobre el reconocimiento del catalán, del vasco y del gallego como lenguas oficiales del bloque, después de que la presidencia polaca haya constatado que no hay unanimidad para sacar adelante la propuesta de España y tras la petición de varios países de retirar la iniciativa del orden del día. En concreto, han sido 10 países los que han mostrado su reticencia sobre este asunto, sobre el que apenas se ha debatido, dicen, y sobre el que persisten serias dudas sobre su encaje legal e impacto económico y práctico. Joachim Strand es el ministro de Finlandia para Asuntos Europeos. Creo que es algo que tenemos que tomar muy en serio. La diversidad lingüística es importante, somos siempre constructivos y queremos continuar discutiéndolo, pero hoy realmente espero que no tengamos que votar, porque no creo que el asunto sea materia de voto. El presidente de Cataluña, el socialista Salvador Illa, sostiene que la culpa la tiene el Partido Popular por las presiones, dice, que ha ejercido a nivel europeo. Quiero expresar con rotundidad mi decepción con el Partido Popular, que ha tenido una actitud obstruccionista en esta cuestión, e interpelo directamente a su presidente y máximo responsable, el señor Alberto Núñez Feijóo, que ha trabajado para que una lengua de la comunidad autónoma que ha presidido, el gallego, no sea oficial en Europa. Para tratar de vencer las reticencias, el Gobierno había explicado que introducirían las lenguas por fases y asumirían el coste que supondría traducir la legislación comunitaria a estas 3 lenguas. No solo Salvador Illa ha culpado al PP del fracaso de Sánchez con el catalán en Europa. También lo ha hecho el presidente de Junts fugado, Carles Puigdemont, que acusa al PP de conspirar con gobierno de otros países para frenar la iniciativa, lo que en su opinión va en contra de los intereses de la ciudadanía catalana y demuestra una actitud contraria al consenso y al respeto entre instituciones españolas y europeas, dice Puigdemont. En la misma línea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría, la ministra portavoz, ha dicho lo siguiente. La posición del Partido Popular es una posición
pública y han manifestado su posición contraria desde el primer momento. Parece que a estas alturas al señor Feijóo ya no le gusta el gallego. Lo digo porque cuando era presidente de la Xunta trabajó para que el gallego tuviese un uso absolutamente normalizado en las escuelas, incluso para acceder a plazas de la administración pública. Bueno, pues ahora su posición ha cambiado por completo y ya no está de acuerdo en que se reconozca esa realidad plurilingüe. El líder de la oposición, por su parte, Alberto Núñez Feijóo, antes de conocer que la votación se aplazaba, se ha defendido de estas acusaciones afirmando que defiende toda la lengua de España, incluido el catalán, pero ha expresado dudas sobre la viabilidad de su oficialidad en la Unión Europea. Mire, hay muchos países donde hay otras lenguas que no son oficiales en el conjunto del Estado y que tienen precauciones de hacer oficial más de 40 lenguas que no lo son en la Unión Europea. Y en este contexto, insisto, de absoluto respeto y de apoyo al catalán como idioma de España, se mueve el Partido Popular. Y cambiamos de asunto porque hoy en la crónica de tribunales, Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha declarado ante el Tribunal Supremo que contaba con el mandato de su cliente para buscar un acuerdo con la Fiscalía, lo que implicaba admitir 2 delitos fiscales a cambio de evitar un juicio y causar el menor daño posible a su pareja, dice. Según el letrado, ambos acordaron esta estrategia, aunque González Amador no fue informado previamente del contenido ni del envío del correo electrónico en el que se proponía el pacto a la Fiscalía. Versión, por cierto, que contradice la declaración previa de González Amador, que el pasado viernes aseguró que desconocía la iniciativa de su abogado hasta que el correo fue filtrado a la prensa. Y sepan también que el Tribunal Supremo ha desestimado la demanda de Alberto González Amador contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que le pedía 40.000 euros por llamarle defraudador confeso. En su resolución, la Sala concluye que las declaraciones, objeto de la demanda, constituyen una crítica política. Carmen Arreaza. La Sala de lo Civil del Supremo descarta que María Jesús Montero tenga que indemnizar a Alberto González Amador al considerar que la vicepresidenta no vulneró su derecho al honor con estas declaraciones. Que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública. El novio de Díaz Ayuso también demandó a Montero por calificarle como delincuente confeso, pero el Supremo ha determinado que aunque puedan resultar inconvenientes, desabridas, imprecisas o inoportunas, las palabras de la vicepresidenta están enmarcadas en el debate público y en la lucha política sobre una persona de relevancia social, por lo que están amparadas en la libertad de expresión. González Amador no recibirá, por tanto, los 40.000 euros que exigía a Montero, quedando el saldo de reclamaciones económicas del novio de Ayuso a distintos partidos, representantes políticos y periodistas por llamarle defraudador confeso en un total de 435.000 euros, de los que aún tendrá que dar cuenta la justicia. Y hoy el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha evitado pronunciarse sobre la polémica del aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura, que ha sido imputado en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. La incorporación de Gallardo como diputado autonómico le otorga la condición de aforado, lo que implica que solo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, una maniobra muy criticada por la oposición. Recordamos que ante la controversia, Gallardo ha propuesto abrir un debate para eliminar los aforamientos en Extremadura y por esto ha sido preguntado hoy Patxi López. Se está produciendo un debate como si un aforado no pudiera ir a la justicia. Es que puede ir ante la justicia. Es que estamos haciendo un debate como si ya se hubiera librado de ir ante los jueces, a ir ante los tribunales, ¿no? Cualquier aforado puede hacerlo. Bueno, cada uno es responsable de sus palabras y de sus silencios. Y el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un nuevo reglamento que permite a los trabajadores de profesiones especialmente peligrosas, tóxicas o insalubres solicitar la jubilación anticipada mediante la aplicación de coeficientes reductores. Esta medida, fruto del acuerdo con sindicatos y patronal, beneficiará a colectivos como albañiles, camioneros o camareras de piso, que hasta ahora no podían acceder a este derecho, y fija en 52 años la edad mínima para el retiro anticipado. Así lo ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Dentro de los criterios para determinar la penosidad se encuentran, por ejemplo, la exposición a temperaturas extremas, a ruido, a vibraciones o el uso permanente de fuerza física o incluso la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos. La peligrosidad contempla actividades susceptibles de causar accidente laboral o enfermedad profesional al trabajador con un mayor grado de incidencia o de frecuencia en relación a otros trabajos.
Y terminamos con una última hora que nos llega del exterior, porque el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre la Universidad de Harvard al ordenar la cancelación de todos los contratos federales con la institución por un valor estimado de $100 millones como parte de una ofensiva que ya ha supuesto la congelación de unos 3.200 millones en subvenciones y contratos en los últimos meses. Los contratos considerados críticos no se rescindirán de inmediato, pero serán transferidos gradualmente a otros proveedores en una ruptura sin precedente de la histórica relación entre el Ejecutivo Federal y una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.